Bien, vamos a comenzar esta noche y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Es un texto muy conocido, del cual he hecho el título, y vamos a ver a través de la vida de un joven, cómo es que supo honrar y obedecer a Dios. Dice así, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Somos nosotros llamados a ser de ejemplo para los demás. Ahora que estamos en una posición de liderazgo, aún más. Los, el mundo, el mundo nos va a ver cómo nosotros nos comportamos ante diferentes situaciones. Por ejemplo, mi jefe, ¿cómo él puede ver el ser un verdadero cristiano si yo no hago lo que dice la Biblia o no obedezco lo que dice la Biblia? Él dice que, y he escuchado a varios que dicen, bueno, que son incrédulos, pero que dicen, yo conocí a un cristiano que decía ser cristiano y hizo cosas malas. Y muchos de ellos se escudan diciendo: "No, por eso yo no quiero ser cristiano porque soy igual, soy lo mismo". Ellos no logran entender lo que Dios verdaderamente hace en los corazones de aquellos que creen en Él. Y nosotros, estando en posición de liderazgo o no, en ambas situaciones, como cristianos, nosotros debemos ser de ejemplo. Ahora, no es, no es un cambio de la noche a la mañana, no es, no es nada sencillo dejar ciertas cosas, pero es todo un proceso que va a durar toda nuestra vida. Ahora, el versículo lo menciona y dice: ninguno tenga en poco tu juventud. A veces, como somos jóvenes, eh, nos podrían tomar en poco, ¿no? Porque aún aparentemente no tenemos el conocimiento o la capacidad de poder realizar ciertas cosas. Pero cuando el Señor te llama a servir, Él mismo te capacita, Él mismo te enseña, Él mismo te ayuda a afrontar todas las situaciones que puedas vivir. Hoy mismo, hoy mismo me pasó algo malo, que bueno, me pude dar cuenta de que yo había pecado, ¿no? Mm, Estuve en una situación donde yo me alteré y no supe qué hacer. Pero después de lo sucedido, dije: perdón a Dios, perdóname, Señor, porque necesito aún ser moldeado mi carácter. Necesito que aún sigas transformando mi vida. Hay veces, eh, no por el hecho de ser líderes, significa que ya lo sabemos todo o que estamos en cierta posición, sino que aún nosotros en esta posición de liderazgo vamos a seguir siendo transformados por Dios, a seguir creciendo, a seguir quitando aquellas cosas que aún están en nosotros. Esta carne aún está ahí, aún no ha muerto la carne.
pero necesitamos seguir luchando para hacer morir los deseos de la carne. Ahora, quiero presentarles a través de una historia la vida de Josías. ¿Han escuchado alguna vez quién era Josías? Josías, obviamente, no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver exactamente la vida de Josías. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Voy a ir leyéndolo un momento y de ahí vamos a ir desarrollándolo. Dice así, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y aquí es donde quiero hacer la pregunta. Hay veces eh, nosotros, como dice la palabra, vemos por nuestros ojos o nos dejamos llevar por nuestra vista. Eh, Aquí es donde quiero hacerle la pregunta. Dios puede llamarte cuando tú eres joven, cuando tú eres adolescente, y realmente sí. Y además, para añadir esto, encontramos la vida de Samuel, el profeta Samuel. Dice que Ana, su madre, desde los 3 años aproximadamente, dice, lo dedicó a Jehová. Fue al templo para que dedicase su vida en el servicio a Dios. Y hay muchos otros casos más. En este caso, vamos a ver la vida de Josías. Dice que Josías tenía 8 años de edad. Aún era un niño. Y fue nombrado rey. Fue nombrado rey. Pero mira la descripción que dice de él. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Como lo leíamos en el texto, este era hasta en ese momento era un niño, pero a medida que fue creciendo fue temiendo a Jehová. Como habíamos leído en 1 Timoteo 4:12, este joven también fue ejemplo en su conducta. Y estando en una posición como rey, lo fue aún más. De la misma manera, hoy en día nosotros, estando en una posición de liderazgo, debemos ser de ejemplo para los demás. Debemos esforzarnos, por muy difícil que sea, esforzarnos para ser verdaderos servidores de Dios. Dice, vamos al versículo 3, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre,
Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora, ser alguien de 8 años de edad y tener en tus manos a todo un pueblo, se han preguntado cómo voy a reinar, cómo voy a poder realizar todo eso, toda esa labor. Se dice que en esa edad Josías tenía ciertos consejeros, pero en ese tiempo habían tradiciones orales. Por ejemplo, de generación en generación se iban contando qué es lo que había hecho, por ejemplo, David en su reinado. Y esa historia de David se siguió pasando hacia las demás generaciones. Muchos reyes no fueron como David. Es más, la Biblia dice que él fue uno de los últimos reyes y que no hubo otro como él. Y eso ese versículo lo voy a dar más adelante. Pero Josías había seguido los consejos, eh, había seguido esa fidelidad que había tenido David cuando también fue rey. ¿Qué estaba pasando? Todo el pueblo de Israel dice que se había ido en pos de los dioses falsos. Habían caído en idolatría. Entonces Josías, al darse cuenta de todo esto, decidió hacer ciertas reformas. Decidió cambiar todas aquellas cosas que estaban mal porque se había dado cuenta de lo malo que estaba haciendo su pueblo ante Dios. Ahora, dice en de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo, los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. El, el pueblo de Israel había dejado a Dios. Habían puesto a otros dioses en sus casas, en el templo. Hasta incluso habían sacerdotes o llamados sacerdotes que se habían vuelto idólatras. Habían dejado a Dios por aferrarse a dioses falsos que les ofrecían dinero, a dioses falsos que le ofrecían bienestar, eh, bienestar en este mundo. Ahora, pero antes que hiciera esta reforma Josías, él hizo lo siguiente. Dice que un día, esto está dice en el versículo 8 de Segunda Crónicas, capítulo 34, versículo 8, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había traído de la casa de Jehová, que los levitas guardaban
la puerta habían recogido de la mano de Manasés, de Efraín y del todo remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en las manos de los que hacían la obra y eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Dice el versículo 14, al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados, y en manos de los que hacen la obra. Además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey Josías. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abadón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Qué estaba pasando? Dice que el sacerdote Hilcías, cuando fue al templo a recoger el dinero, halló, dice, los rollos de, llamémosle la Biblia, o de la escritura que había hecho Moisés, o entre otras palabras, del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, y que al leer, dice, todo, todo, estos, todo este rollo, dice que el rey Josías se puso muy, muy triste y decayó porque se dio cuenta de que su pueblo había pecado contra Dios. Y no solamente eso, sino que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel dejaba a Dios, venían males. Josías fue también un ejemplo en palabra. Dice que se humilló ante Dios, fue a orar a Dios, se humilló, rasgó sus vestidos y lloró delante de Dios por el pecado que había cometido su pueblo. Nosotros también tenemos la responsabilidad el día de hoy de que cuidemos a los que Dios nos ha dado. Estamos en una posición de liderazgo, pero también debemos rogar a Dios por cada uno de ellos, estén o no estén, aun si se han alejado, orar por ellos. Dice que le dolió mucho en su corazón, que durante su reinado,
les dijo al pueblo que hicieran un pacto, o sea, que se comprometan, que cumplan su palabra, que se arrepientan y boten todos aquellos ídolos que ellos tenían. Y dice que el pueblo oyó y, y prometieron de que no que iban a cumplir la palabra de Dios. Eso lo vemos en el versículo 31. No solamente eso hizo Josías, sino que también dice, reparó el templo, ya que muchas veces fueron atacados en las guerras. También dice que volvieron a celebrar la Pascua, ya que durante muchos años habían dejado de realizar esa costumbre. Entre otras palabras, todo lo que Josías hizo en su tiempo de liderazgo como rey fue restaurar aquellas cosas que el pueblo de Dios había dejado. Hizo, primero quitó todos los ídolos de acera, todos los ídolos que estaban en el templo. Dice que los quemaron, los hicieron cenizas. También al escuchar la palabra de Dios, se arrepintió y, y Dios le hace una promesa. Ahorita no encuentro el versículo, pero le dice a él que por haber hecho eso, Dios le permite que él iba a morir en paz, pero que su pueblo aún de todas maneras iba a pecar contra Dios y que él no iba a ver la maldad que su pueblo iba a hacer. Pero una de las cosas interesantes también de la vida de Josías, su corazón fue recto delante de Dios. Dice, no se desvió del camino de Dios. Tuvo un buen liderazgo, quitó ciertas cosas que no eran agradables delante de Dios y comenzó a restaurar todas aquellas cosas que Dios había mandado. Lo mismo nosotros. Él comenzó desde una edad de 8 años y a través del tiempo fue creciendo, madurando y, y logró agradar a Dios con su vida. Pero sucede algo muy interesante cuando va a morir. Dice en el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, versículo 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, el rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. La labor de un rey no solamente era la de dirigir, sino era también la de ser de ejemplo. Él iba a estar enfrente de la guerra. El Necao dice que era el rey de Egipto y quería invadir esa parte de esa parte de iba a invadir la parte de Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Y también es nuestra labor. Cuando algo amenaza a nuestro grupo, nosotros debemos cuidar de ellos.
¿Qué es lo que pasó? Dice, Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, Quitad, quitadme de aquí, porque aquí estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía. Y los llevaron a Jerusalén, donde murió. Y los sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová. Y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El faraón, el rey de Egipto, vino a hacer pelea al pueblo de Israel. Pero Josías, como era el rey de Israel, estando nosotros en esa posición, nosotros debemos guardar la vida, cuidar de la vida de aquellos que Dios nos ha dado en nuestras manos. Así que puede venir la pregunta aquí, ¿es, es bueno o malo? Muchos hacen la pregunta de, ¿es bueno o malo las guerras? Pero nosotros debemos actuar en defensa. Y eso es lo que hizo Josías. Quiso defender a su pueblo de no ser atacado. Porque si el otro pueblo opositor iba contra ellos, les iba a quitar las tierras, les iba a quitar todo, e iban a imponer sus dioses. Y nuevamente el pueblo iba a pecar contra. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Según la Biblia dice que Josías se disfrazó, o sea, se vistió como para la guerra y fue enfrente para pelear en contra del ejército egipcio, pero terminó, dice, que tiraron flechas y que Josías terminó gravemente herido. Luego más tarde lo recogieron, pudieron recogerlo y lo llevaron a Jerusalén, donde finalmente murió. Y ahora aquí es donde también quiero entrar, donde también quiero ver. Les hago la pregunta. Recuerden que Dios le había hecho la promesa y que Josías iba a descansar en paz, iba a descansar en paz con sus padres, porque él obedeció a Dios. Y quiero hacerles la pregunta aquí. Josías terminó de una manera, digámosle, desagradable. Murió muerto, bueno, murió a causa de las flechas, murió en medio de la guerra. Entonces, ¿puede Dios permitir que aún
Bueno, decía el faraón que Dios le había dicho de que, de que él no se entrometiera en la guerra, porque si lo hacía iba a morir. Y eso efectivamente pasó. Ahora, Dios puede permitir eh, la maldad en nuestras vidas. Dios puede permitir que cosas malas puedan suceder en nuestras vidas. Dice el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Esto es lo que le dice su esposa a Job. Entonces le dijo su mujer, ¿aún, aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió, dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o entre otras palabras, inconversas, como alguien tonto, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job. Aquí es donde quiero entrar. ¿Quién sabe si alguno de nosotros podemos morir por un cáncer? Y por eso podemos decir Dios es malo. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Las situaciones más difíciles de nuestra vida, Él las permite. Y algún día, cuando estemos delante de Él, entonces Él nos dirá tal vez el por qué permitió que estas cosas pasaran dentro de nuestra vida. Nosotros, estando en la posición aún en liderazgo, vamos a pasar por distintas pruebas. Vamos a pasar por momentos también de soledad. Vamos a pasar por momentos de cansancio. Vamos a pasar momentos de sequedad. Vamos a pasar momentos donde nuestra carne está luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Vamos a pasar momentos donde tenemos que tomar decisiones para nuestra vida. Dios permite y permitirá todas estas cosas en nuestras vidas para nuestro bien. No estamos solos. Dios nos ayuda en todo tiempo. Es fácil decirlo ahora, pero cuando estemos pasando ese momento, allí es donde vamos a ver si realmente vamos a decir esto. Hace unos años atrás pasaba una situación muy difícil para mí, donde, donde yo no hallaba la salida, pero Dios durante todo ese tiempo me enseñó. Sin darme cuenta, Él me sostuvo, Él me apoyó, me fortaleció en todos esos momentos. Ahora, cualquiera de nosotros no sabemos el día de nuestra muerte, no sabemos qué es lo que puede pasar con nuestras vidas, aunque Dios sí, pero debemos confiar en Él, en que si nos lleva, gloria a Dios, el que si nos permite vivir, gloria a Dios, en que pasemos por necesidad, gloria a Dios, en que pasemos en momentos en abundancia, gloria a Dios. No solamente cuando nos va bien, debemos alabar, decir Dios te adoro, Dios te alabo, sino en todo momento, en todo tiempo debemos alabar a Dios. Cuando estoy fuerte, cuando estoy débil. Esta es la vida de Josías, un rey que también fue muy joven.
y que hizo cambios muy importantes en el pueblo de Israel. Y Dios puede usarte aún de esa manera. Dios te llama en tu juventud para que seas un instrumento de bendición en medio de ese lugar. Nosotros estamos en Coyique, y si Dios nos ha llamado en Coyique, vamos a servir en Coyique hasta el momento en que Dios nos lo diga. Tal vez Dios en algún momento quiere nosotros seamos misioneros. Quién sabe si en un momento Dios nos llama y nos dice, eh, eh, que seamos misioneros en China o en Afganistán, o que nos vayamos a las provincias de Perú y hacer misiones. Pero en el lugar donde estemos debemos ser de ejemplos en conducta, en palabra, en amor, en fe, en pureza, en todo lo que hagamos. Dios, Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar nuestra juventud para poder alcanzar a aquellas personas que no lo conocen. Hace unos temas atrás, ¿se acuerdan que les dije la prédica de cómo oirán si no hay nadie quien los predique? Hay muchos jóvenes en Coyique que están perdidos, que están lejos de Dios, que están muchos en drogas, muchos en la delincuencia, muchos entrometidos en diversas cosas que son arrastrados por el pecado y viven según la corriente de este mundo. Y nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Debemos pedir a Dios que nos dé avivamiento en nuestros corazones, que nos dé ese deseo de ir y predicar su palabra, llevar el evangelio para que sean sanados y perdonados en el nombre de Cristo Jesús. Y como les he estado diciendo, este año vamos a dedicarnos como jóvenes a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a salir a evangelizar. Vamos a orar, vamos a buscar esas almas para Cristo. Porque no nos llamamos jóvenes para Cristo por un título o adolescentes para Cristo, simplemente como título, sino que verdaderamente buscamos que estos jóvenes y adolescentes que no conocen a Cristo sean para Cristo. Y más que los números, aún siquiera uno que se salve es gloria para Dios. Aún uno que se arrepiente de sus pecados, un joven o adolescente, como dice su palabra, hay fiesta en los cielos. Aún por ese uno, vamos a alabar a nuestro Dios. No miremos los números, no miremos cuán grande podemos tener. Miremos lo que Dios nos ha dado y sirvámosle con todo el corazón. Tú nos has